días, señoras y señores, siendo las 10 de la mañana con 4 minutos del viernes 6 de marzo del 2026, se constituye virtualmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, presidida por quien habla, José Negra Flores, e integrada por los señores jueces supremos, Iván Guerrero López y Norma Carvajal Chávez, para proceder con la continuación del juicio oral en el tema de la reparación civil en la causa número 12-2021, en el proceso que se siguió contra el acaecido Edgar Arnold Alarcón Tejada, representada por la curadora procesal Jessica del Pilar Peña Lobato, para proteger los derechos y la defensa de los sucesores del acusado Alarcón Tejada por el delito contra la administración pública en la modalidad de enriquecimiento ilícito agravado previsto en el segundo párrafo del artículo 401 del Código Penal en agravio del Estado. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Cedo la dirección del debate al señor magistrado Iván Guerrero López. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a verificar la presencia entonces de cada una de las partes. ¿Asiste a esta audiencia por la Procuraduría Pública? Buenos días, señores magistrados. Muy buenos días con los presentes. El abogado Miguel Ángel Prado Malca, con registro CAL 46310 y los demás datos consignados en audiencias anteriores. Bien. La señora curadora procesal. Buenos días con todos. El que les habla es la letrada Jessica del Pilar Peña Lobato con CAL 72974. Los demás datos están consignados en el expediente y en las audiencias anteriores. Gracias. A usted. Muy bien, se encuentra debidamente instalada esta sesión que corresponde al juicio oral en el extremo de la reparación civil en el proceso, en relación al proceso que se le siguió al señor Edgar Arnold Alarcón Tejada. Bien, en la última audiencia, la señora perito Margarida Salinas Moncada explicó el contenido del informe pericial contable 16-2018. Para la continuación, por favor, ¿puede permitir que ingrese la señora perito? Sí, señor, en este momento. Señora Salinas, buenos días. Encienda su cámara, por favor. Buenos días con todos los magistrados de las salas y las personas presentes. Muy buenos días. Nuevamente la saludamos, señora perito Margarida Salinas Moncada. En la sesión anterior, usted concluyó con la explicación del contenido del informe pericial contable 16-2018, que es una ampliación del informe número 10-2018. Entonces, vamos a correr traslado a las partes para que expresen lo que estimen pertinente. En primer lugar, la Procuraduría Pública. Sí, muchas gracias, señor director de debates. Señora Salinas, buenos días. Buenos días. Sí, en relación a la evaluación que usted realizó con esta pericia ampliatoria, para tener un poco de contexto, señaló usted que esto provenía por una ampliación de la documentación referido únicamente al Scotiabank o referido a otras entidades bancarias. Bueno, acá en esta parte nos vino información sobre lo que es la compra de vehículos, que se trajo los reportes de SUNAR, ¿no? Que fue considerado lo que era todo lo que era referente a lo que era Scotiabank, ¿no? También nos vino mayor información de la Universidad Científica, ¿no? Y eso es lo que hemos considerado, y también nos vino lo que es pago de la cooperativa. O sea, nos vinieron varias cosas, por eso se pidió la ampliación y se hizo el reporte de esta cuenta, porque en esa cuenta de que es del Scotiabank era donde
le depositaban su sueldo, ¿no? Entonces era importante considerar esa cuenta y nosotros lo mostramos en el cuadro 17 y ahí vemos y verificamos qué montos le habían depositado al investigado. Y también ahí en ese cuadro, ¿no? Que nos manda en esta ampliación y que la estoy mostrando, ¿no? En este cuadro, si es bien cierto que nosotros hemos puesto que la remuneración total del investigado, del periodo de investigación, fue de 2.440.000, en esa ampliación hago énfasis que lo que es remuneraciones estaba duplicado lo que era el monto, ¿no? Nosotros solo registramos 2.444.000 porque así nos informó la Contraloría sobre sus boletas y los pagos, ¿no? Pero si nos pueden ver en un momento en la página, el cuadro 17, a página 61, 1794, tenemos que las remuneraciones en el Scotiabank eran de 4.590.575.14. Eso es lo que envió lo que es el Scotiabank. Y esos son los, de acuerdo a su pregunta, todo lo que se ha considerado en esta ampliatoria, toda la documentación que llegó. Ya, en esta ampliatoria, señora Perito, igual se mantuvo el mismo periodo de investigación, ¿no? 2007-2017. Es correcto. Ya. En relación a los montos que usted ha señalado que conforman el cuadro 29, que está ubicado en la página 93 de su pericia, estos resúmenes de los préstamos de la cooperativa San Miguel, ¿fue documentación también puesta a su consideración por parte del Ministerio Público o se requirió por su parte? No, no. Lo que quiero explicar es cierto, todo es a través del fiscal, nunca es directamente con los peritos, ¿no? Todo es a través del fiscal que le llega mediante oficio y ellos fueron los que solicitaron y mandaron que hemos considerado parte de los que son los pagos que se realizó y que lo hemos puesto también por 59.652. Toda la información llega a través de los peritos. Correcto. De los fiscales. Esta información de la cooperativa no fue incluida en la pericia primigenia, ¿no? En la 10-2018. Ya, correcto. No. Ahora, ¿esto se consideró como un ingreso o como un egreso, conforme lo estaba detallando en relación, por ejemplo, a los préstamos que el señor Alarcón tenía, tanto en esta cooperativa como en el Scotiabank? Quisiera que nos precise en relación a cuál es la naturaleza de esto y cómo cambia o amplía la pericia. Sí, esto fue considerado como egreso, ¿no? En nuestros resúmenes que tenemos acá en nuestro cuadro, entonces lo hemos considerado lo que es la cooperativa por el monto de los 59.652.23 y también el préstamo que se pagó con el BBVA de lo que hizo un préstamo hipotecario, ¿no? Está considerado dentro del resumen de egresos. Ya, y en relación a este balance que usted hace entre ingresos y egresos, con esta ampliación que usted tiene, ¿se toma en consideración que el señor Alarcón haya tenido algún fondo ya preexistente en alguna de las cuentas, tanto en la cooperativa como en el Scotiabank? ¿Se ha tenido en consideración ello? Claro, al nosotros hacer esta información, entonces tomar en cuenta, nosotros consideramos, ¿no? En lo que es para ver si tenía el resultado, si tenía un saldo inicial para poder considerarlo como ingreso, pero al revisar no tenía nada más de ingresos que podrían ser sustentados o acreditados con documentación. Ya, correcto. Entonces no hemos considerado, si no hay documentación nosotros no hemos considerado, ¿no? Si hubiera un saldo inicial porque no hay la documentación. Que lo que mostraron los bancos no había un saldo inicial. Si se hubiese mostrado nosotros hubiésemos puesto, porque la información que nosotros ponemos en nuestros informes de ingresos y egresos lo estamos considerando acá en nuestros resúmenes. Ya, señora Perito, en relación al cuadro 30,
Está ubicado en la hoja 95 de su pericia, Ujú. referido a estudios realizados en la Universidad de San. Estos estudios realizados están referidos al mismo señor Alarcón Tejada, ¿correcto? Es correcto, eso nos alcanzó con un medio oficio, ESAN nos mandó el monto y cuánto fue lo que pagó y eso fue considerado en el resumen de egreso, los 6.400.25. Ya, o sea, fue considerado como un egreso y está dentro del Correcto. cuadro de resumen general, ¿correcto? Exacto. Ya. En cuanto a lo que usted señaló también a la reducción de la canasta familiar, ¿nos podría nuevamente, digamos, especificar puntualmente por qué se hizo esta reducción de la canasta familiar en relación a su pericia primigenia? Claro. ¿Por qué considero yo la reducción de la canasta? Porque al analizar los estados de cuenta, ¿no?, del investigado, vemos que hay un resumen en el cuadro 14-15 de la página 58, ¿no? Entonces nosotros en esa cuenta, la 22 que manejaban su sueldo, comenzamos desde la página, a ver, el 14 inicia desde la página 38 de nuestro informe. Es el cuadro 14 a 1.700. Entonces, al nosotros analizar esto, vemos que él realizaba a través de sus cuentas de este banco, a la vez que le depositaban sus remuneraciones, hacía los pagos, diferentes pagos, ¿no? Teléfono, pagos varios. Hemos puesto tal y cual, ¿no? Tal y cual se informa en el estado de cuenta, ¿no?, de este banco, que llega a un total que él realizó hasta el 2017, ¿no? Entonces se va hasta la página más o menos, tenemos los resultados, hasta la página 59, que es del 2007, entonces nosotros filtramos todo esto, puede hacer diferentes pagos, a ver, débito, compras, tenía protección de tarjeta, un montón de cosas. Entonces fue 788.000 que él hizo pagos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces quitamos ya la canasta, ¿no? Porque no tendríamos por qué duplicarlo. Entonces hemos quitado la canasta y se ha considerado lo que dice los estados de cuenta del Scotiabank, ¿no? Y ahí está el movimiento que lo mostramos en el cuadro 14, día por día. Por eso quitamos la canasta. Ya, correcto. Ahora, en relación a esta información, en relación a la cuenta del señor Alarcón Tejada del Scotiabank, usted señaló que esto era donde se le depositaban sus saberes de la Contraloría. Es correcto. Ya, en esta misma cuenta se determinó lo que se especifica como ingresos bancarios cuyo concepto, origen y procedencia se desconoce, ¿o es en otra cuenta? A ver, lo referente a lo que son los ingresos bancarios, ¿no?, cuyo depósito se consideró. ¿Por qué se incrementa? En el principio, en el informe 10, decíamos que era más o menos de 400.000. Como nos viene toda la información que es del Scotiabank, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros consideramos el Banco Continental más el Scotiabank. Eso hace que esos depósitos que tienen en esta cuenta, donde le depositaban su sueldo, tenía depósitos de 13.000, 24.000, 10.000, entonces 10.000, 15.000, 25.000. Entonces todo esto es lo que él incrementa. En esta cuenta nomás es 1.044.000, en esta cuenta donde tenía su sueldo, que se incrementa en estos depósitos que desconocemos el origen. 1.044.095. Por eso que se incrementa y llegamos a 2.070.000, ¿no es cierto? Por eso es parte de esto, es lo que nosotros hemos considerado en ese resumen. Ya, señora Perito, entonces sí se ha incluido en lo que se expresa en su segunda conclusión de esta ampliación que los orígenes, los depósitos de origen desconocido provienen tanto del Scotiabank como del BBVA, ¿correcto? Es correcto. Ya, entonces con esta ampliación,
las conclusiones a la primera pericia, se incrementa el monto de no determinado, se incrementa el monto de desbalance patrimonial que presentaba el señor Alarcón Tejada. Correcto. Se incrementa porque cuando nosotros concluimos en la primera información, nosotros concluimos solo que había 486,000 y dijimos que había solo por desconocido 994,000. Pero en esta ampliación, al llegar más documentación sobre sus egresos y sobre sus movimientos bancarios, se concluye que el desbalance es por 1.468.254.11 y los depósitos bancarios de origen desconocido es 2.074.161.08. Esto quiere decir que sumados ambos tiene 3.542.415.19. A eso llegamos en esta ampliación que están en la primera y la segunda conclusión. Ya, finalmente, señora Perito, dentro del cuadro resumen que usted señala en relación también a esta nueva información del Scotiabank, se ha considerado diferentes préstamos que el señor Alarcón realizó con el Scotiabank. ¿Estos préstamos se consideran dentro de su pericia como ingresos o como egresos? A ver, nosotros hemos considerado dentro de nuestra pericia, cuando es un préstamo de lo que es personal, hemos considerado los préstamos de Scotiabank, también en esta ampliación, ¿no? Que hizo 2 préstamos y que el banco nos envió los estados de cuenta, uno por 58,000 y otro por 23,000. Eso ha sido considerado como ingreso. Pero cuando a nosotros nos otorgan un préstamo, nosotros nos dicen que tenemos que pagar al mes siguiente. Entonces, al considerar en el mes que le depositan al investigado, le consideramos su ingreso y después, mes por mes, consideramos los ingresos conforme va pagando sus cuotas. Entonces, está considerado en forma global el monto que le dieron y los pagos realizados se va considerando mes a mes conforme el investigado lo va pagando. Es considerado ingreso y como egreso. Ya, por lo pronto, hasta esta ampliación, los ingresos que mantenía el señor Alarcón principalmente son los ingresos que se le reporta por parte de Contraloría General de la República. A ver, es correcto, porque él, si vamos a ver lo que es sus ingresos que él tuvo en una primera parte, de acuerdo a sus remuneraciones, mayormente fue los 2.440.000 fueron lo que le depositó la Contraloría, ¿no? Y después lo demás son préstamos hipotecarios y también parte de un fondo mutuo que tenía por 520.000, que fue una liquidación que se hizo en el año 2010, ¿no? Pero mayormente el ingreso que es mayor es sobre su remuneración de la Contraloría. Ya, correcto. Muchas gracias, señorita Clarito. Señor director de debate, eso es todo por parte de Procuraduría sobre esta ampliación. Bien. La señora curadora procesal, ¿alguna pregunta para la señora Perito? Doctora Jessica Peña. ¿Se ha apagado su cámara? No la escuchamos. Disculpe que esa señor. Ninguna, señor magistrado, nos ponemos para el informe de los alegatos finales. Muy bien. A ver, más o menos en la línea de lo que ha preguntado el señor representante del Estado, en la segunda conclusión, señora Perito, se dice que, y esto está más o menos remitido, no más o menos, sino concretamente remitido al cuadro 49. O sea, son un conjunto de depósitos cuyo origen se desconoce. O sea, pero no ha existido alguna forma de cruzar información o que el banco refiera
¿Qué persona natural o jurídica podría haber hecho esos depósitos? A ver, en este cuadro de lo que son, a ver, vamos a ver, de lo que son los depósitos, a ver, me deja ver acá. Entonces, eso sí es correcto y que lo tengo ya en otros reportes de esa cifra que se fue analizando. El Banco Continental o Scotiabank nos informa, supongamos que en la agencia Gamarra, ¿no? Le depositan 13,000 soles, o sea, ya el banco nos va mandando, pero no la persona, solo nos manda que fue depositado en una agencia en Gamarra, después nos pone que también en el parque industrial, ¿no? Pero nos pone solo la agencia donde fue, pero no la persona. Entonces nosotros decimos, si el señor trabajaba ¿cómo se llama? Por Pablo Bermúdez, en agencia Mercaderes, que le depositaban 15,000 soles, ¿no? Entonces solo nos ha mandado parte de, ¿cómo se llama? En lo que nosotros estamos considerando las agencias, Plaza Mola Arequipa, y después nosotros desagregamos en una segunda, que después más adelante lo vamos a ver. Entonces, que sí hay, que hemos separado y vemos acá que hay una persona que le depositó más o menos Pedro Alipio Mesone, que le depositó 1,640 y eso, y un tal Miguel Ernesto que depositaba en dólares. Y después nos pone el banco, ¿no? El Continental después no pone, no se puede identificar, y una persona que mayormente hizo estos depósitos fue Miguel Ernesto Flores Paz, ¿no? Y también el propio investigado, ¿no? Y también Miguel Ernesto Flores y Edgar, ¿no? Guillermo, sus hijos. Hay un cuadro que cuando pasemos a este informe 49A, ahí lo he separado cuando el banco nos informa de qué persona, pero no todo se ha podido visualizar, y lo único que en la primera parte sí podemos ver que las agencias nomás, ¿no? En una agencia de Guaral nos pone que le depositaron 15,000 soles. Sobre todo estos que hemos considerado lo que son los depósitos de origen desconocido, nunca se ha sustentado de qué provienen, porque ya hemos puesto los sueldos, ¿no? Y estos sueldos lo hemos registrado de acuerdo a la Contraloría. Pero todo esto nunca fue, ¿cómo se dice?, con la documentación que acredite de dónde provenía. Correcto. Ya, ha quedado claro esa parte. Quisiera ver si le he entendido bien cuando le respondía al señor representante del Estado. Usted ha manifestado, en relación a la primera conclusión, que hay un incremento patrimonial no justificado de 1.468.254.11. Y los ingresos bancarios cuyo origen se desconoce suman 2.074.161.8 nuevos soles. Entonces, acá tendríamos, sumando estos dos montos, refirió algo más de 3 millones. Pero eso de los 3 millones no lo consignó en estas conclusiones. ¿Por qué? Lo que pasa es que, como expliqué, hago primera y segunda. ¿Por qué? Porque siempre ponemos en la segunda los depósitos bancarios cuyo origen se desconoce, porque pueden presentar documentación, o sea, lo pueden ir haciendo, y esta parte pasaría como ingreso. Pero como estábamos todavía en el año 2018, seguimos esperando, pero lo pongo ahí, lo muestro como mi primera y mi segunda conclusión. O sea, para que yo sumado y le digo que en forma global es 3.542.000, porque hasta el momento que yo hago esto, no me traen ninguna documentación de esos depósitos que han realizado en sus cuentas bancarias y que no son parte de su sueldo, ¿no? Entonces lo pongo así para poder ir con el investigado a alcanzar la documentación pertinente. Pero cuando yo concluyo simplemente, entonces le digo, sumado mi primera y mi segunda, dan este importe total
que es el incremento patrimonial no justificado. Correcto. Una última aclaración. Para hacer hasta aquí vuestros informes que hemos visto ya, este es el tercero, ¿ha tenido la oportunidad de revisar las declaraciones juradas anuales de rentas del señor Alarcón? Las declaraciones juradas de renta, a ver, si nosotros nos vamos a la primera parte, o dentro de, sí, o sea, nos alcanzaron renta ¿cómo se llama? Renta de tercera categoría. Lo que pasa es que cuando se comienza la investigación, la SUNAT lo notifica porque él había evadido impuestos en la compra y venta de vehículos, como le dije. Entonces le notifica y le hace regularizar para pagar el impuesto a la renta. Esa es, él regulariza, ¿no? En el año 2017, regulariza la fecha de presentación sobre esto y porque, ¿cómo se llama? Y hace, pero son de la venta de vehículos, pero él solo registra una venta neta de él de 226,000 en el 2010 y 175,071 ante SUNAT. Y no se condice con lo que él ha vendido 38 vehículos. Entonces sí regulariza, pero no lo tomamos en cuenta, lo analizamos, ¿no? Y lo confrontamos porque nosotros cruzamos esa información y lo comparamos con lo que nosotros generamos. Él hace una declaración de cuarta categoría y dice que ha tenido solo 3,500 de ejercicio individual, pero no lo encontramos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos viendo cruzando. Y lo demás informa de la Contraloría, lo que sí la Contraloría informó, pero como ya le dije anteriormente, que cuando él era gerente general, hablamos de un cuadro, cuando vino el Scotiabank, en lugar de depositarse 2,440,000 que hemos puesto con ingreso, hemos visto que en el resumen del Scotiabank se depositó mayor monto, se depositó 4,590,000. Eso ya está en el resumen, pero que no ha ido a la conclusión, pero sí lo mostré en el cuadro y después hemos visto que había varios depósitos. No lo sé cómo la Contraloría no se dio cuenta en ese tiempo, ¿no? Pero ahí están los cuadros y lo que he concluido. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Pero finalmente, estos montos que se detectaron a través de este informe de bancos, no habían sido consignados esas partes que no se conocen los orígenes en las declaraciones, no se encontraban. No se encontraban, claro. Claro, porque cuando él no se encontraban ahí y tampoco lo habían declarado, esas remuneraciones que se pagó, tampoco lo había declarado la Contraloría, ¿no es cierto? Entonces, parte de él regulariza parte de sus ingresos, como le expliqué, por 226,000 y él vendió mucho más. Él vendió como 1,000,000, como hemos visto, ¿no? O sea, regulariza tercera y regulariza, pero parte de sus ingresos. No lo regulariza totalmente como nosotros hemos sacado en esta información de ingresos y egresos que hemos presentado en nuestro informe pericial. Muy bien. Señor presidente, ¿alguna aclaración, alguna pregunta? Ninguna, doctor Guerrero. Muchas gracias. ¿A usted, doctora Carvajal, alguna acotación, aclaración? No, ninguna, doctor Guerrero. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente informe, que es el número 20/2018, pronunciamiento en las observaciones del informe ampliatorio pericial 16/2018. Adelante, por favor, señora asistente de audiencias. Sí, señor, en este momento. Con la misma dinámica, va a verificar si es el mismo informe que ha preparado, si tiene enmendaduras, si se ratifica, si es su firma, en todos sus extremos.
Correcto, doctor. Va a ponerlo en la pantalla la señora especialista en este momento. Correcto. Informe 20. Ujú. Este informe, que es emitido el 3 de julio de 2018, ahí también mi firma, correcto, me ratifico en eso. Y creo que son básicamente al final, creo que son de 5 o 6 hojas. Correcto, me ratifico, esa es mi firma y ese es mi informe. Ahora, correcto, del 3 de julio. Ahora, ¿por qué, comienzo a explicar, doctor, por qué se hace, claro, por qué se hace esta observación? Esta observación viene de la Procuraduría. Específicamente viene lo que es referente, ¿no? Referente a lo que son los depósitos bancarios cuyo origen se desconoce. Y lo que dice ellos exactamente que la fórmula que había tomado, que se había sumado soles, ¿no? Se había sumado dólar en lugar de los soles. Entonces me dice, señora, hemos encontrado la suma de 2.074.000 en su ampliación, entonces procure agarrar y corregir, y lo que hacemos nosotros es, en el cuadro 49, los ingresos cuyo concepto honorífico se desconoce en el impuesto del 30 de mayo, al procesar el año 2000 por error en las fórmulas considerado dentro de la suma total 5.500, dicho monto no estaban dentro de la columna correcta. Y se hizo que se sumara el monto total, dicho importe no representa ni el 1% del monto total. Por lo tanto, procedemos a corregirlo y damos el nuevo importe, que sería de lo que hemos considerado acá, que justo nos estaba preguntando, y llegamos a la corrección y tenemos el importe, o sea, de 2.074 lo reducimos a 2.061.61. Por favor, ¿podría pasar al cuadro 49? Al final, este no tiene hoja, al final, ajá, ahí, no, más abajo, por favor, un poquito más en la última, ahí. Entonces, ahí nosotros ya corregimos lo que dice la Procuraduría. Entonces, al sumar, estaba mal los 5.500 y corregimos y damos los 2.061.61 de lo que habíamos puesto 2.074. Esa es la corrección que nos pide hacer la Procuraduría. Entonces, es ahí que es nuestro I desde el monto 2 millones, siendo en nuestro cuadro número 1. Esa es la modificación que hicimos. Ese es una sola observación. Y ahí, a ver, concluimos, ¿no? En nuestra conclusión, por favor. Entonces, en las cuentas bancarias del investigado se reconoce de origen desconocido la suma de 2.068.068, conforme se muestra en nuestro cuadro. Se emite el presente informe para los fines correspondientes, concluyo, ¿no? Por eso se hace esta ampliatoria, por esa corrección. Ese es solo un solo punto y ahí hemos concluido este informe 20. Muy bien, parece bastante claro. Procuraduría Pública, ¿desea pedir aclaraciones? No, señor director de debate, ya con la explicación que ha dado la perito en relación a las observaciones que presentó en su momento esta Procuraduría, no hay ninguna otra interrogante para la señora perito. Bien, la señora curadora. Ninguna, señor magistrado. Bien, el señor presidente, ¿alguna aclaración en relación a esta pericia? Gracias. Gracias, doctora Carvajal. Ninguna, doctor. Bien, yo tampoco voy a pedir ninguna aclaración en relación a este informe. Pasamos en consecuencia
al informe SIN número 21-2018, que está en el apartado 5. ¿Puede examinarlo, señora Perito? Correcto. Es del informe 21 del 13 de julio, es mi firma, ratifico, y nos vamos hasta el final, todo eso que he visto bueno, y nos vamos para ver qué es lo que al final, mis conclusiones. Hasta esto tiene 24. Es correcto, me ratifico, es el 13 de julio y es mi firma. Bien, ¿desea Perfecto. explicar un poco las Sí, conclusiones, el procedimiento? Sí, doctor. Esto de acá es un pronunciamiento de las observaciones realizadas por el perito al ampliatorio al 16-2018, ¿no? Y a la vez hay una modificación porque presentan documentos, creo que sobre los viajes. Entonces, las observaciones que hace el perito de parte, ¿no? Entonces, bueno, en vista que se desconoce, podemos pasar a la primera hoja para que puedan llevar, por favor, página 2, ¿no? En cada una de estas observaciones que es el perito de parte, jala la misma información sobre la primera observación y voy a explicarles en forma sintética de lo que él pone, ¿no? ¿Qué es lo que él dice? En vista que se desconoce, él dice, ¿no? Que se considera como saldo inicial un bien mueble, que no es correcto. También un préstamo que se hizo de 31.0800 y según presentan una declaración jurada, ¿no? El señor, el investigado, producto de sus ahorros, ¿no? De sus años en la Contraloría, ¿no? Al inicio de la operación, y dice, y la venta de máquinas de su esposa, de la empresa, por 100.000 soles, $100.000. Nosotros analizamos, solo dice, presenta una declaración y dice, he vendido estas máquinas por $100.000. Para nosotros, en la venta de un producto, mientras no haya un documento, una factura, un depósito bancario, nosotros vamos viendo toda la ruta. Si yo vendo, emito un documento, ese documento me tienen que pagar, veo si ingreso el dinero, ese es el proceso que hacemos nosotros. Al presentar una declaración jurada donde él firma y dice, bueno, tengo $100.000, para nosotros eso no es un documento válido para los que somos contables. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que registrar toda la operación y analizamos toda la operación hasta el pago respectivo, como se hace en la contabilidad. Entonces nosotros decimos, el saldo inicial, o sea, es tomado en base, ahí por favor un poquito podrías bajar, gracias, para ver el perito oficial, lo que, ahí. Entonces nosotros decimos que el saldo inicial es tomado en base a la información, como le he dicho, que es el disponible. O sea, una casa no puede ser un saldo inicial, también es su patrimonio, pero ese patrimonio no se vuelve líquido de un día para otro para yo gastarme, pagar mi tarjeta, comprar, todo, ¿no? Entonces le digo que no. Y el saldo que él dice, ¿no? De los 31.000, ahí le digo, ¿no? Que la cantidad de bienes no constituye un saldo de inicial en un flujo monetario, puesto que no ha sido dispuesto a la venta, realización o disposición en el periodo de análisis. Pasamos a la siguiente hoja, por favor. Dicho modo, no se puede utilizar cantidad de bienes para efectuar pagos y compras que realiza dentro del periodo. Ahora, referente, él habla de un préstamo, ¿no?
de un préstamo del Scotiabank, que no podría ir como saldo inicial porque al inicio del préstamo, que está en la folio 10, no, en el cuadro 3, dicho préstamo fue solicitado por un fin específico y en eso fue realizado el 25/10 del 2006 y nosotros iniciamos el periodo en el 2007 y fue por 6.600 que lo utiliza para comprar un vehículo. Entonces, ese dinero no estaba. Está bien que te lo prestó, pero ya lo gastó. Entonces, yo no puedo, si yo gasto el dinero, ya no lo tengo. Por lo tanto, ¿no? Y en el informe 10 que presentamos es donde paga. Entonces, nosotros no consideramos porque eso fue ya utilizado en el año 2006, ¿no? Entonces, y con respecto al que dice, al saldo que presenta con fecha 09, muy fecha posterior, entonces dice, no está acreditado, o sea, si bien es cierto, hay una declaración jurada que se presenta sobre bienes e ingresos a la Contraloría, nosotros vamos y confrontamos con los movimientos bancarios, porque a esa fecha puede decir yo tengo 100.000, 200.000, pero eso no los tienen que acreditar de dónde provienen y el origen de ese dinero, ¿no? Si yo tengo 100.000 en mi declaración, ya, ¿de dónde provino? De mi sueldo, fue un préstamo, ya. Entonces, nosotros tiene que estar toda la información para poder tomar. Por eso, el saldo en efectivo que presente su declaración con fecha 07, muy posterior a la 8 de inicio de investigación, dicho monto no está acreditado. Por lo tanto, para nosotros no es válido solamente una declaración. Nosotros analizamos con más documentación. Eso es lo que hemos puesto y no hemos considerado las observaciones. Vuelven, ahora en el segundo punto, vuelven a incidir en lo que es la renta de cuarta categoría por los 48.000. Ya está bien, señores, esos 48.000, preséntenme los papeles de cuando vino la documentación, los recibos que se emitió, porque para nosotros de ser un recibo por honorario a una empresa, a una institución, presentamos un recibo por honorario y ellos nos pagan, pueden ser de un mes, 2 meses, pero nunca presentaron ningún papel. Por lo tanto, nosotros decimos, mientras no haya la documentación, no lo tomamos en cuenta. Eso es lo que nosotros concluimos porque el auditor el perito de parte vuelve a presentar lo que es entonces. Ahora, pasamos a la siguiente hoja, por favor. En la hoja cuadro también nos vuelve a reiterar la liquidación. La liquidación de los 400, cuando él sale de la Contraloría, le pagan su, si bien es cierto que trabajó hasta el 3 y hasta el percibió, entonces dice, ellos dicen que percibió el 4, pero nosotros dice percibió, no, nosotros analizamos y que tiene que estar depositado, en qué fecha estuvo depositado este monto. Entonces nosotros decimos que ese monto fue depositado, ¿no? Recién el 8 de julio. Ellos vuelven y el 8 de julio en el BBVA, cuando su término con la Contraloría fue del 3/7, que terminó su rol. Además, nosotros analizamos el detalle del Banco BBVA, ¿no? Y como ya lo expliqué, él no utiliza el dinero en esa fecha. Recién a finales de agosto comienza a utilizar y justo paga lo que es su préstamo hipotecario, ¿no? Entonces, para nosotros, si fue después de la fecha de investigación, no lo podemos considerar. Es correcto. Así que en esa es lo que nosotros de la liquidación, en lo que estamos sabiendo, en qué cuenta se fue depositada, estamos hablando, y los retiros que fueron parciales a finales de agosto del 2017. Eso es lo que estamos nosotros mostrando ahí. Es correcto, eso. Y también lo que estamos diciendo referente, la venta, también nos observan de nuevo la venta que fue por $13.000, que ya lo vimos en el anterior,
pero vuelve a reiterar. Los peritos son así, presentan 1, 2, 3, 4 las observaciones, pero no documentan con esto. Entonces le decimos que nos alcancen los documentos originales sobre esta venta, que nos alcance para poder nosotros ver cuándo se realizó y nada. No nos alcanzaron ninguno de esta documentación, ¿no? De los 13.000 y no lo consideramos. Ahora, podemos pasar a la 5, por favor. Ya, ahí está, un poquito más abajo y consideramos. Y él dice que Mapfre le pagó el monto de 11.111, ¿no? De un carro siniestrado. Entonces, nosotros lo que hemos considerado, ahí lo que se ha depositado, vemos $1. Y eso es lo que hemos considerado. Pero no nos alcanza, no nos llegan a alcanzar la documentación de la aseguradora Mapfre sobre los pagos, como a dónde le depositó, con qué cheque, porque es una empresa y esa empresa nos tiene que decir con toda la documentación y en qué banco. Entonces, eso tampoco lo consideramos por la documentación. Ahora, él habla, ahí en el PAD habla de un arrendamiento del bien inmueble, el perito de parte, que dice que él alquilaba. ¿Y qué me pone? Que dice que alquilaba en el 2006 al 2011, 2.600. Y pone, a la otra hoja, por favor, para que ir mirando. ¿Ya? A la siguiente hoja, por favor, para que vayan llevando. Ajá, ahí. Entonces él dice, el perito de parte, que en el 2011 al 2014 tiene una merced conductiva de 2.800. Del periodo 2014 de 3.000 soles y periodo 2017, 3.000. Entonces nosotros decimos, referente al alquiler de la propiedad, a partir de noviembre se adjunta recién contratos de María Rosario que figuran a la fecha de octubre 2006. 2006 todavía no es el periodo. Y dichos documentos son copias simples. Deberían los originales. Asimismo, ya, un momentito. Asimismo, este inmueble que informan lo alquilan desde noviembre 2006, cuando recién ellos lo compran en 25 de septiembre del 2007. O sea, ¿cómo alquilas un bien si no es de tu propiedad? Correcto. Por otro lado, para yo alquilar un bien, yo le pago un impuesto a la SUNAT, que es un 5%. Yo le digo, adjúntame esos recibos que has pagado esos alquileres desde ese periodo. Entonces, nunca se adjuntó nada de estos, de SUNAT, de lo que fueron. Por lo tanto, no se consideró al no haber la documentación que se tenía que corresponder. Ahora, eso sí, nos presentó papeles en el siguiente punto, que son los egresos por viajes costados. Entonces, él nos dice ahí que de acuerdo al informe 10, hay un viaje a Colombia por la suma de 1.900 y viaje a Bolivia por 1.021. Entonces, ahí nos entregan la documentación, ¿no? Y lo que hacemos nosotros es tomar en cuenta, si ya nos entregan toda la documentación que fue posteada por la Contraloría, entonces decimos, acá están los DOA. Por lo tanto, estornamos esa cantidad, ¿no? Por más o menos los gastos de viaje reducimos en 3.477.60. Entonces, por eso que modificamos el resultado, ¿no? Sobre esto, costeado procede a la reducción, yo digo ahí, de los gastos del cuadro 9 según resoluciones, ¿no? Y se adjunta el cuadro modificado. Ahí, por favor, al siguiente. Entonces, nosotros, de acuerdo a lo que hemos considerado, reducimos lo que son esa parte de los viajes y lo ponemos en el resumen de ingresos. Entonces queda demostrado, ¿no? Entonces, lo que corresponde a eso. Y eso son lo que, ¿cómo se llama? Concluimos y llegamos, por favor, al resumen de ingresos y nos vamos hasta la parte
página número 10 y confrontamos para ver la comparación, con nuestro informe. Y ahí estamos, los 6.537.000 se mantienen igual que el informe 16 de ampliación. No ha habido modificación, no está. En todo caso, es el mismo. Pero nos vamos después, por favor, a la página, te digo, ahora en el resumen de egreso, nos vamos hasta la página que es la 16, ¿no? Entonces, ahí comparando, ahí está, nosotros como nos presentan la documentación que eso ha sido pagado por la Contraloría, entonces nosotros reducimos en 8.388.78 y de lo que nosotros teníamos, que habíamos dado una conclusión en el resumen de egresos de 8.005.449.70, ¿no? Ahora reducimos los egresos a 7.997.060.92. Eso es que hemos rebajado los egresos. Entonces, al ser la comparación, ¿no es cierto?, de los saldos, el resultado de la comparación de los ingresos con los egresos, entonces vemos lo siguiente. Se mantiene, por favor, a la siguiente hoja para ir paralelo para que lo vayan mirando. Entonces, gracias. Entonces, ahí el resultado en el 2007 no modifica, sigue los 57.000, los 226.000 y los 17. Estamos correctos, los 228.000. Es lo mismo que el informe 16. Pasamos a la siguiente hoja y tenemos que a la siguiente hora 0, 141.000, se mantiene lo mismo. Aquí sí se modifica porque de 108 lo rebajamos a 106 porque es por la modificación de los gastos de viaje. Igual de 46 lo bajamos a 45. Ahí hay una reducción. Y pasamos a la siguiente hoja y al total, ¿no? Y acá también reducimos por los gastos de viaje, que era en el 16, 592, y lo bajamos a 588. Y los 92.000 se mantienen. Entonces, acá de 1.468.000 baja el patrimonio no justificado a 1.459.865.33. Con eso nosotros concluimos, ¿no? Concluimos, pero también, si pasamos a la siguiente hoja, la página 49, entonces nosotros tenemos ahí, a la siguiente hoja, ahí, en la página 23, en lo que son los depósitos bancarios cuyo origen se desconoce, ¿no? A la siguiente, en la página 23, ahí está el monto total. Y quedamos con 2.068.661.08. En la conclusión, ¿qué concluimos? Reducimos los egresos, por lo tanto, estamos dando uno no justificado, ¿no? Un incremento no justificado por 1.459.000, ¿no? 865. Y tenemos 33 más lo que tenemos, los 2.068.661.08. Esos dos, primera y segunda hacemos. Queda un total de 3.528.526.41. Eso es lo que incluimos. La primera y la segunda, ¿no? La conclusión que se desconoce por un total que sumado antes se reduce los 8.000, son 3.528.000. Con eso hemos concluido el primer de este informe 21-2018, doctor. Muchas gracias. Señor Procurador, ¿alguna interrogante? Sí, señor director de debate, muchas gracias. Adelante. Señora Perito, este informe ampliatorio
digo, este informe es una observación del último ampliatorio que hemos revisado por parte de la defensa del señor Alarcón en su momento, ¿correcto? Correcto. Ya, usted señala de que las observaciones que plantea la parte no son acompañadas de alguna documentación que acredite estas observaciones, es solamente el dicho del perito de parte frente a su ampliación de pericia. Es correcto. Lo único que presentó fue los viajes. Cuando me presenta la documentación que la Contraloría había pagado y se me presenta la resolución, se toma en cuenta y se reduce. Por lo demás, no presentó ninguno. Ya, correcto. Señora Perito, dentro de las observaciones que usted absuelve, la que figura en la página 5 de su pericia de estas observaciones, lo referido al ingreso por vehículo siniestrado asumido por MAPFRE Perú, usted señala que en el cuadro 3 del informe pericial 10-2018 se muestra dicho vehículo registrado con el importe de $1. ¿Por qué usted señala que figuraría por el importe de $1? Claro, eso es lo que nosotros nos han alcanzado la documentación. O sea, SUNAR lo tiene registrado así con $1. Nosotros tomamos la información que está en la carpeta y dice solo $1. Y eso es lo que hemos considerado, ¿no? Se ha considerado, ¿no? Se muestra el vehículo el importe de 1, que ha sido de acuerdo a que ahora el auditor no anexa mayor documentación de MAPFRE. Eso es lo que hemos considerado en el cuadro, como dice acá, en el cuadro 3. Ya, y puntualmente la parte no presentó ninguna documentación referida a este tema. No presentó. Correcto. En cuanto a lo que usted señaló sobre la liquidación que obtiene el señor Alarcón fuera del plazo de investigación, esta liquidación que le realiza la Contraloría, este importe de liquidación es un importe considerable, ¿correcto? Correcto. Ya, eso usted no lo toma dentro del periodo de análisis y por ende no está ni como ingreso ni como egreso. ¿Es correcto? Correcto, porque está fuera del periodo de análisis y es por 440.000 que le deposita, pero fuera del periodo de análisis. Además, como ya expliqué anteriormente, si a mí me depositan 440.000, yo no, mi desbalance que tengo en los meses anteriores no lo justifico porque el sueldo es realizado. Y como dije ahí anteriormente, que eso no fue utilizado ni fue sacada hasta fines de agosto. Él no lo mueve esa cuenta, lo deja ahí. Es por eso lo que digo, yo hago el análisis para ver si él lo retiró, lo utilizó. Entonces es ahí donde yo le muestro y le digo los 440.000, me voy al estado de cuenta, ¿no? Para verificar si ha tenido movimiento. Entonces por eso es lo que más o menos es lo que yo explico en esta parte, ¿no? Porque me voy al estado de cuenta para ver si había tenido alguna modificación y si se había utilizado eso, ¿no? Yo me voy, que está en el cuadro 22, que lo pueden visualizar ustedes del BBVA, y ahí está, ¿no? Que a finales recién de agosto, él comienza a mover esa cuenta y justo paga, ¿no? ¿Cómo se llama? Comienza a hacer pagos a raíz de él, ¿no? Pero recién a finales de agosto. Ya, correcto. En cuanto a la observación que se plantea sobre un saldo inicial que correspondería a un bien inmueble, usted señala de que esto no se puede tomar como un saldo inicial, pese a de que el inmueble haya sido adquirido fuera del periodo también de análisis de parte de su pericia. Entonces yo quisiera que nos explique ahí por qué este bien inmueble que se señala antes del 1 de enero del 2007 no se considera como un saldo inicial para determinar un desbalance en relación al patrimonio del señor Alarcón. Claro. Lo que ellos dicen acá, que el bien que corresponde según declaración jurada, o sea, él no dice, lo que él declara en la Contraloría, que lo declaró, fue de 197.000. Pero si yo me voy al cuadro 3, donde SUNAR es la que corresponde, yo no tengo ese importe registrado por 197.000. En la declaración jurada que se presenta a la
Contraloría, que lo tenemos acá en este informe, entonces es lo que él toma ese monto, el perito, el que toma ese monto es el perito de parte, que dice, a ver, nos vamos hasta como ellos alcanzan esta información que está en el cuadro 8, ¿no? Sobre lo que sus bienes muebles, él dice que tiene un mueble registrado por 197.000 en el año 2006. Es lo que informa el perito. Pero si yo me voy al 2005, al 2006, ¿no? Yo veo que acá no lo tiene, solo tiene 88.000 y un terreno rústico de 12.000 en el año 2006 y no tiene, o sea, él dice que tiene bienes inmuebles por 197.000. Entonces, primeramente que en SUNAR no hay esa documentación. Y segundo, que acá en lo que yo tengo las declaraciones de ingreso, tampoco hay ese monto, ¿no? Es lo que él. Entonces nosotros analizamos si en SUNAR está registrado esto y tampoco ese bien no es un saldo inicial, porque eso lo realizó antes, entonces en otro periodo que no corresponde, pero nosotros es lo que estamos diciendo y nosotros ponemos como lo siguiente, ¿no? Nosotros decimos en esta de acá, que es el bien inmueble 2.1, ¿no? Que la cantidad de bienes no constituye un saldo inicial, puesto que no ha sido dispuesto para su venta. Solo lo pone en base a una información que él tiene y él considera en base a la declaración jurada, ¿no? Pero no hay documentación donde fundamente, aparte que no se considera un patrimonio, es parte de tu patrimonio, no es de tu disponible de dinero. Es muy diferente. Correcto. La observación que usted sí acoge está relacionada con los viajes que han sido costeados por la Contraloría. Es decir, estos viajes han sido pagados con erario del Estado para una función específica que desarrolló el señor Alarcón y correspondía a los viajes de Costa Rica, Colombia, Bolivia y Uruguay, que está en su página 6 de la pericia. Sí, es correcto. Ya. Eso Entonces, es lo que me presentan. Es correcto. Sí se sustentó con documentación correspondiente en relación a los 4 viajes y es ello el motivo de la modificación de la conclusión de su pericia. Es correcto, porque me alcanzaron las resoluciones que yo hago mención. Cada resolución por cada viaje de la gerencia general me alcanza. En base a eso, nosotros agarramos y lo ponemos y disminuyemos los egresos. Ya, dentro de la ampliación que usted está haciendo las observaciones acá, la absolución de las observaciones, ya se había considerado este monto de 2.068.661 soles por depósitos o son depósitos de origen desconocido, ¿correcto? Correcto. Ya, ¿hay alguna observación por parte de la pericia o el perito de parte en relación a este punto sobre los depósitos de origen desconocido? No. ¿Observa en algún momento sobre ese monto? No, nada. No hace ninguna observación. Ya, por ello usted, ante estas observaciones, mantiene usted su segunda conclusión, que es que sigue habiendo un 2.068.661 como depósitos de origen desconocido. Eso ya tenía conocimiento a la parte. Exacto, desde la primera. Correcto. Eso sería todo, señor director de debates, en cuanto a esta ampliación, a este pronunciamiento de observaciones a la ampliación. Correcto. Bien. Concedemos el uso de la palabra a la señora curadora procesal, doctora Jessica Peña. En este congreso quisiera hacer una consulta para ir viendo que yo estoy viendo. Lo que quisiera preguntar es, las declaraciones juradas que hace mi patrocinado en su momento, cuando ha presentado, usted dice que no se considera, pero podría ser como una, o sea, no considerarlo como una desfase económico, más bien como una falta de administrativa, porque normalmente, digo yo, no conozco mucho de eso, por eso que recién estoy informándome y leyendo, por eso que al final voy a hacer informe, pero sí me gustaría saber, para aplicar mi informe, mi alegato final de cada expediente, es saber si las declaraciones juradas
podría ser con faltas administrativas más, no como un desbalance, porque normalmente a la época que usted menciona, antes de las evaluaciones, de los periodos de evaluación, uno puede haber tenido una, si bien es cierto, no ha justificado, pero puede tener ahorros y ahorros en físico también, porque a raíz de mi profesión veo que mucha gente tiene hasta el día de hoy en efectivo dinero y dinero que todavía es constantemente ha sido renovado, porque yo digo, señor, usted tiene la plata del año 90 y tantos, pero está como no es actual, entonces me dice, no, doctora, que yo voy renovando los billetes para que no sean antiguos. Por eso le preguntaba, las declaraciones juradas y patrocinadas no se pueden considerar como unas faltas de administración, más no de un desbalance económico. Es lo que quiero considerar para poder hacer mis informes más adelante. Señora Salinas. Sí. Lo que pasa es, si nos vamos a hablar de lo que es una falta, yo soy contable. O sea, nosotros qué consideramos en lo que es la declaración jurada que hacen las personas que tienen a la Contraloría. Nosotros, esa declaración jurada que presentan de ingresos, egresos, préstamos, eso, si usted tiene una propiedad, está inscrita en registros públicos. Todo tiene un sustento. O sea, yo no puedo poner algo, decir, tengo 500.000, ya, pero nosotros los contables tenemos que confrontar de dónde está. Igual usted tiene un carro, se compró 5 casas, 10 casas y todo está registrado porque usted está declarando algo que usted tiene. Pero nosotros cuando son los préstamos hipotecarios, ahí está. Pero cuando vamos a los ahorros que ellos dicen, nosotros no lo visualizamos. Todo eso tiene que estar siempre con un sustento. Y en esa parte de ahorro no hemos visto, porque hemos visto que no tenía los ahorros que ellos dicen. Las propiedades sí, el vehículo sí, el crédito hipotecario sí. Entonces todo eso vamos nosotros, está bien, que eso lo presentan a la Contraloría porque es un bien, una obligación que tienen los funcionarios públicos, pero es una entidad que ve ese caso y que analiza esa parte. Nosotros, el Ministerio Público, no es la entidad que supervisa a la Contraloría. Pedimos la información para ver los ingresos y los egresos, pero la Contraloría es otra parte, es otra función. Y nosotros, Ministerio Público, es otra función. Entonces, lo que nosotros hacemos es contrastar. Y cada uno vamos contrastando. Eso es lo que hacemos cuando examinamos una declaración de ingresos y egresos. He terminado. ¿Alguna otra aclaración, doctora Peña? Sí, señor magistrado, lo que yo más que nada le decía a la doctora era esto, mire, ven, yo puedo hacer una transferencia, una compra-venta de una propiedad, de un inmueble, pero no siempre se formaliza en el momento. He tenido casos, por eso quería que me explicara si se puede considerar, porque hay personas que hacen una transferencia, póngase una propiedad, y muchas veces no lo ha formalizado en el momento, lo hace posterior y justo coincide o antes de la fecha que ella se ha hecho el peritaje. Por eso le decía, ese tipo de no haberlo hecho en el momento que mi patrocinado hace la declaración jurada, porque de repente no lo formalizó en el momento, lo hizo después, esa evasión, esa declaración jurada que posteriormente lo hace, a eso me refiero, esa diferencia de plazos, no se puede considerar como una falta administrativa, no como un desbalance al final, porque ya lo hizo en su momento. Por eso digo, la regularización perjudica a mi patrocinado al momento de hacer declaración jurada. Eso es lo que yo no entiendo, porque hay mucha gente que formaliza después de tiempo, de 10 años, 5 años, 3 años, y no por eso es que hay un desbalance, simplemente no lo formalizó en su momento. A eso es lo que yo más que nada quería saber, si al momento que hace su declaración jurada no tiene los documentos porque lo ha hecho fuera de fecha, eso, por eso digo, ¿pertenece a un desbalance o solamente podría ser una falta administrativa por falta de regularización? A eso más que nada quería saber, para concluir, y no existe ese desbalance que se supone que dice lo han hecho los peritajes, ¿no? El informe final, a eso me refería. A ver, un momentito, vamos a ordenarnos. Doctora Jessica, hay que evitar estar reiterando argumentos, ya son varias veces que ha repetido usted lo mismo. Estamos actuando con ponderación, siempre con una línea diplomática, para entendernos bien, pero de todas maneras la litigación oral tiene que decantarse bajo ciertas pautas.
A la licenciada Salinas, vamos a pedirle que todavía no responda, porque mientras hacía uso de la palabra, la doctora Jessica Peña ha levantado la mano al señor procurador. Cuando hay una objeción, todavía no va a responder las preguntas, porque esa es la dinámica de la litigación oral. Señor procurador, ¿qué era lo que quería expresar? Sí, señor director de debates, en relación a la intervención que realiza la señora curadora, Procuraduría solicitaría también a su dirección que esto se tenga que ceñir justamente a lo que estamos evaluando en cuanto a las pericias y a las evaluaciones que se hace por parte del perito. Si bien es cierto, va a tener en su momento la oportunidad de alegar en relación a los supuestos que consideraría pertinentes en relación al beneficio de la parte a la cual está curando como apoyo en estas audiencias, sí se solicitaría que no argumentemos en relación a hechos que son diferentes a los que se están evaluando en este punto, y también se ciña a lo que el perito está explicando, y que si hay algún requerimiento o interrogante de su parte, sea exclusivamente a lo que ha explicado el perito. No podemos ir a buscar si otras personas de repente guardaban el dinero, otras personas tenían faltas administrativas. No vamos acá a determinar una responsabilidad civil en relación a otras personas. No estamos puntualmente acá por el caso del señor Alarcón Tejada y en este caso, sus herederos, ¿no? Entonces, eso es lo que se le requeriría por su intermedio Ya. al señor Curado. En todo Gracias. caso, sería una objeción por argumentativa a la pregunta y por falta de pertinencia. Correcto, señor director. Bien. ¿Desea absolver, señora doctora Jessica Peña? ¿Desea absolver? Ninguna, doctor. Solo quería hacer para mis alegatos. No voy a volver a participar. Disculpen. Tiene toda la amplitud para pedir aclaraciones a la señora Perito, pero planteamientos hipotéticos, especulativos y de otra naturaleza, como por ejemplo, está planteando una interrogante al decir de que si esto no sería un tema administrativo, eso escapa a los objetivos del examen pericial. Acá en el examen pericial tenemos que ver concretamente las conclusiones que nos está exponiendo y qué tipo de observaciones nosotros le podemos hacer. La señora Perito está explicando por qué ha arrestado en una oportunidad, cuáles han sido los criterios, se ha hablado de ciertos rubros, pero que no se han justificado, etc. Entonces, las preguntas tienen que ser en esa línea, ¿no? Ahora, para su alegato final, usted tiene toda la libertad de decir puede tener un enfoque así como el que ha planteado, ¿no? Pero este es un tema administrativo. Ahorita no es momento, ni tampoco para que lo absuelva la señora Perito, salvo que sea algo específico. En consecuencia, vamos a declarar fundada y la observación, y no sé si usted tendrá alguna otra inquietud para la señora Perito. Doctor, yo estaba explicando desde las 10 del informe 10 y se habla que tenía ahorro. Yo quisiera que cuando ustedes vean el informe 10, el cuadro 8, el señor no declaró ahorros. Ahí está en la declaración jurada para poder concluir. Como ustedes pueden ver que el 2006, 2007, cero ahorros. Ahí se puede ver en la declaración jurada porque estamos discutiendo algo porque no figura acá en su declaración jurada. Eso es todo, doctor, lo que quería decir de acuerdo a mis cuadros. Correcto, acaba de acotar igual por las dudas la señora Perito ese aspecto. Bien, le preguntaba a la doctora Jessica Peña si quisiera pedir alguna otra aclaración. Ninguno, señor magistrado. Muy bien. Señor presidente, ¿alguna aclaración? Ninguna otra, muchas gracias. A usted, doctora Carvajal, ¿alguna aclaración? Ninguna, doctor Herrera. Bien, hemos terminado entonces con el informe número 21-2018, pronunciamiento de las observaciones del informe pericial ampliatorio número 16-2018. Todavía tenemos un poco de tiempo, así es que vamos a empezar a evaluar ahora y someter al contradictorio, con la explicación de la señora Perito, el informe pericial contable número 18-2019, del 7 de marzo de 2019. Adelante, por favor.
Informe pericial 18. A ver, del 7 de marzo. Un momentito, 6, 18. Del 7 de marzo del 2019. Ah, ok. Ese es el informe 18. A ver, es mi firma, pero lo que quiero explicar, doctor, es lo siguiente. Cuando nosotros hicimos el informe 10, ¿no? El 10, el 16, la Fiscalía hace y separa este informe 10 en 2 periodos, pero es lo mismo del 10 con la ampliación del 16. ¿Y qué hace la Fiscalía? La Fiscalía dice, no, con este informe, el 18 y el 19, separa el 10 en 2 periodos. ¿Qué hace el 18? Toma el periodo, ¿no? Según la disposición 08-2019, que es de fecha 26 de agosto, separa en los periodos. Este informe 10 lo separa en 2 periodos. Separa del 9 del año 2017, ¿no? Lo separa hasta el 8 de junio del 2016. Pero es la misma información que está en el informe 10 y 16, pero lo separa por el periodo. Entonces me dice, apertura 2 con este periodo. Desde el año 2007 hasta el 8 de junio, este informe 10 que lo separe y solo tome hasta el 8 de junio. Y en el informe 19, pericia contable 19, agarra el otro periodo del 4, del ¿qué fecha es? Por disposición, o sea, del 9 de junio al 4 de julio de 2017. Entonces, ¿qué hace? Este informe 10 lo separa para hacer 2 periodos. O sea, ¿por qué? Porque en la primera se fue, creo que, si mal no recuerdo, a comunes y la otra porque era funcionario, lo hace separar. Y al final se vuelve a unir. O sea, primero se separa esto de acuerdo a la fiscalía, de acuerdo a sus criterios, ¿no? Y me dicen, separa y ese informe pártelo en 2, tu informe que has hecho, 10. Entonces, el 18 y el 19 es el mismo informe sumado que dan el 10. Y de acuerdo a ese 2 informes, 18 y 19 sumados, son lo mismo del 10. Ahora, usted quisiera que volviera a hacer, porque es lo mismo, entonces, para explicar lo mismo, pero que es partido, hasta este informe 18 solo es hasta el periodo del 8 de junio del 2016. O sea, se pasa. A ver, le consulto algo para consultar también a las partes. Usted nos está diciendo entonces que este informe pericial contable 18 y 19. Y el informe pericial contable 19-2019 es lo mismo que lo han partido en 2, que luego se van a volver a unir. Exacto. Pero acá no tenemos matices en cuanto como con cierta restricción, pero han habido algunos matices en los otros informes, han descontado lo de los viajes, etcétera, ¿no? Claro. Han hecho precisiones sobre préstamos del banco, etcétera. Acá no sucede eso, simplemente lo han partido en 2. Esto le consulto para ver, voy a consultar a las partes, si por esta vez podemos en conjunto el informe pericial contable 18 y el informe pericial contable 19, verlo en conjunto o igual uno por uno. Voy a consultar a las partes, pero ¿a usted le parecería bien que lo veamos juntos? Sí, es lo mismo, pero lo vemos en conjunto, no sé, para que ustedes vean, porque llego a conclusiones diferentes. O sea, llego a conclusiones porque estoy partiendo el periodo fiscal. Era del 2017 hasta el 2017. Acá lo parto, se parte, la fiscalía hace, ¿ya? Y, sí, ya, llegamos al mismo resultado, pero es lo mismo. Correcto, doctor. A ver, también mejor podríamos seguir con la misma lógica. O sea, usted examina, lo reconoce, ve que no hay observación, se ratifica. Exacto. Le damos la oportunidad que pregunten las partes y luego pasamos al siguiente. Mejor para ir en orden. Ok, correcto. Entonces, examine, por favor, vea si tienen enmendaduras, es su firma, es lo mismo que usted ha emitido. Correcto. Adelante.
Este informe tiene el 18, tiene... Ajá. Es correcto, el 7 de marzo del 2019 y ahí están las conclusiones que hemos llegado, ¿no? Es mi firma y me ratifico en ella. Bien, ¿puede sintetizar las conclusiones de este informe, por favor? Es correcto. A ver. Entonces, esto es parecido al 10, doctor, pero vamos a tener, voy a mostrar ahí cada uno con otro resultado que sumado con el otro me va a dar lo mismo, pero yo creo que podríamos dejarlo para la siguiente porque ya son 11:25 y quiero hacerlo todo de corrido para que ustedes me entiendan y concluyo cada uno. Son igualito que el 10 que me voy a extender como 1 hora por lo menos para concluir todo. ¿Sí? ¿El doctor? Ya. O- Bien, entonces lo dejaríamos acá, digamos, en la mención suya Es de la correcto. conclusión del informe pericial contable El 18, 18-2019. correcto. En la siguiente, usted continúa explicando como quiere hacerlo de una vez global y ahí corremos hablando a la parte. ¿Ya? Perfecto. Muy bien, Es correcto. señor presidente, con su anuencia estaríamos dejándolo acá porque son ya las 11:25 minutos. Claro que sí, doctor. Se entiende. La siguiente audiencia sería el día 16 de marzo a las de 4 a 5 de la tarde. Correcto. Correcto. Claro que sí. Muchas gracias por su presencia, ¿ya? Buenas tardes a cada uno de ustedes. Los señores Muchas- abogados ya saben bajo la responsabilidad disciplinaria que corresponde. Buenas tardes con todos. Buenas.